Hola, mis queridos hermanos, vamos a estudiar Lucas 9 del 1 al 50. El Hijo del Hombre vestido en toda su gloria. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Entonces respondió Pedro, dijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Lucas 9, 20. El Hijo del Hombre organiza una gira para su predicación. 9 del 1 al 10. Hacia el final de su ministerio en Galilea, Jesús envió a sus apóstoles a un viaje corto, a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. No hay que confundir este encargo con los denominados Gran Comisión, que viene después, la cual tiene que ver con el encargo de evangelizar que el Señor entregó a la iglesia después de ser rechazado por Israel. En esta ocasión, debería proclamar el mensaje de rey prometido a su pueblo. La ofrenda era legítima, aunque por todos lados el Señor veía corazones endurecidos de incredulidad y de rechazo. Él estaba encomendado en participar. Los apóstoles deberían predicar y realizar señales que autenticaran la persona y obra del Señor. Claro que no podemos hacerlo por sí mismo, por eso Jesús le dio poder y autoridad. 9.1. La noticia de esta corta pero fructífera campaña, sin duda por los milagros que ellas hicieron, llegó hasta Herodes, quien, habiendo escuchado el rumor de que Jesús era Juan el Bautista resucitado, sintió gran temor, superstición que quiso ver al hacedor de milagros. En este 9, 11 al 17, el Hijo del Hombre le da a comer a 5.000 hombres. En este milagro, el único que se encuentra en los 4 evangelios, todos los presentan como el clima del ministerio de Cristo. Lucas dice que hay multitudes con quienes tenían una popularidad inmensa, lo siguieron, pero como vemos más adelante, eran volubles en extremo. En este día se consagraron en un lugar despoblado para escucharlo. Según la costumbre judía para medir el tiempo, la frase el día comienza a declinar 9:12 se refiere a las primeras horas de la tarde. Con un poquito de recurso, el Hijo del Hombre proveyó comida para todos y hasta sobró. El Hijo del Hombre, ¿quién es y a qué vino? Esa es la pregunta que casi toda la gente se hace. 9:18-26. El evangelista Marcos nos indica que el presente evento sucedió en el camino a Cesarea de Filipo. Lucas enfoca otro aspecto, señala que sucedió después de que Jesús pasó un tiempo orando. Una de las características de Lucas es hacer hincapié en la vida de oración del Hijo del Hombre. Y le preguntan al Cristo a sus discípulos, no era por ignorancia, sino porque ellos extremaran su convicción. Como de costumbre fue Pedro quien habló al decir, el Cristo de Dios. Estaba confesando abiertamente su creencia de que Jesús era el Mesías prometido. Es posible que el presenciar los milagros del pan repartidos entre la multitud fuera la prueba final para que los discípulos creyeran. Es importantísimo que tengamos un credo o conjunto de creencias bien basadas y definidos. También es de suma importancia que tengamos abierto nuestro corazón. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. La primera parte del ministerio del Hijo del Hombre se dedicó a la legítima presentación del reino mesiático, pero los judíos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Por supuesto, esto no fue una sorpresa para Jesús ni para su Padre Celestial. Más bien, el plan divino utilizó esa incredulidad como instrumento para dirigir al Mesías hacia la cruz. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de un Mesías sufrido, pero la nación esperaba un libertador amado. Hubiera sido más popular alguien que los liberara del yugo romano, puesto que ni los mismos discípulos estaban muy seguros de este asunto. Debe haberles causado bastante inquietud cuando el Hijo del Hombre le anunció que iba a morir y añadió, es necesario. Esto no le fue impuesto por los religiosos ni el gobierno, sino porque era el plan de Dios. Era necesario que Cristo muriera para que la salvación estuviera disponible a todo aquel que creyera. También para que Israel disfrutara de las bendiciones prometidas a Abraham
y por ende a la nación. El rey iba a morir. Qué golpe tan duro para sus discípulos. Posiblemente debido a la tristeza que les embargaba, comprensible por cierto, no prestaron la atención debida al último anuncio del versículo 22, y resucitaré al tercer día. Aquí vemos la primera defensa de la resurrección de Jesús. El Señor continuó hablando de su muerte y agregó indicaciones acerca del porvenir de sus discípulos. La frase "toma su cruz" no ofrece referencia a los sufrimientos comunes y corrientes como popularmente se entiende. Más bien tiene que ver con lo que sufre un creyente por su asociación con Él y el servicio de su Señor. Sus apóstoles entendían muy bien lo que significaba la cruz en aquella cultura. Humanamente hablando, no había nada agradable ni provechoso al identificarse con ese odiado símbolo de vituperio y aprobio. Sin embargo, Cristo demandó que sus seguidores aceptaran su cruz, es decir, su muerte. Por eso les enseñó la gran importancia de ese evento. Bonito y fácil hubiera sido asociar solamente con el hacedor de milagros. Sus discípulos del gran maestro que enseñaba como ningún otro hubiera complacido al filósofo más erudito. Sin embargo, es a través de la muerte de Cristo que uno entra en las buenas relaciones con Dios. El que quiere ser discípulo tendrá que hacer lo mismo, tendrá que vivir y tal vez morir siguiendo una norma muy diferente a la del mundo. Pensando pasados al tema de la muerte, Lucas cita lo que Cristo dijo referente a que algunos de sus discípulos verían el reino. Es así que llevó a 3 de ellos a cierto monte y los expuso a una experiencia totalmente maravillosa. Experiencia totalmente. Allí apareció no en la forma de humillación, sino glorificando justamente con los 2 santos del Antiguo Testamento. En esta ocasión, el Hijo del Hombre dio a sus 3 seguidores un atavio del reino mesiánico venidero. Vieron a Jesucristo con un resplandor que dejó a sus seguidores impresionados. A propósito, parece que reconocieron a Moisés y a Elías a pesar de no haberlo visto nunca, indudablemente por la revelación del mismo Dios mismo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. La idea del Padre de construir 3 tabernáculos estaba totalmente fuera de orden. La revelación de la gloria de Dios fue un vistazo del futuro, no un estado que se podía prolongar indefinitivamente. Además, es un camino hacia las promesas futuras. Tenía que pasar inevitablemente por la cruz. Quedarse así no era parte del plan divino. El maravilloso espectáculo se complementó con la singular maravilla y majestuosa voz de Dios. Este era mi Hijo amado, a él oíd. Finalmente, la sesión del ministerio del Hijo del Hombre en Galilea, en 4 sesiones cortas pero importantes. El muchacho endemoniado, los discípulos no pudieron liberarlo, pero Cristo sí. Al seguidor de Jesús es totalmente incapaz sin él. Esta es una lección importante para el servicio a Cristo. Donde quiera que se encuentre, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La muerte del Hijo del Hombre anunciada, aún en medio de gente que se maravilla de su poder. Jesús habló por segunda vez de sus paradigmas futuros. El sermón acerca del niño. Los apóstoles discutían acerca de quién será mayor. Cristo enseñó que las características que lo identifica a sus seguidores es la humildad. El que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Siguiendo las mismas ideas, Jesús dice que los 12 no tenían por qué pensar que ellos eran los representantes exclusivos de Dios, porque del otro lado tenemos que cuidar de no tolerar a falsos maestros. ¿Ha analizado cuál es el significado de la transfiguración? ¿Qué importancia tuvo para los discípulos el privilegio que observaron? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado allí? Los discípulos, como simples mortales, quedaron tan impresionados por la experiencia que no se atrevieron a hablar a nadie de lo acontecido. Sin embargo, sus actitudes no habían cambiado. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, mi Dios,
por haber enviado a tu Hijo amado, Padre Celestial, a que tuviera una muerte horrenda en la cruz del Calvario. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que seas tú colocando los corazones de la gente, Padre Celestial, que seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, ayudando, que seas tú, Padre Celestial, guiando. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.